Y bueno, desde ahora lo dejamos cordialmente invitado para nuestra sección de salud y bienestar que nos presenta la prestigiosa clínica Clever Salud Rancagua. Efectivamente, en este espacio conversamos con los excelentes profesionales que tiene la clínica, los especialistas que nos entregan una excelente información en todos los ámbitos de la medicina. Y en esta oportunidad, la invitación para que se quede, para escuchar un tema realmente apasionante. Mire, reír, toser, estornudar o incluso hacer ejercicio son accidentes cotidianos que no deberían ser motivo de preocupación. Pero, sin embargo, para muchas mujeres, estos momentos vienen acompañados de pérdidas involuntarias de orina, una condición frecuente que impacta silenciosamente la calidad de vida y que muchas veces se normaliza o se vive con pudor. Hoy queremos hablar de este tema sin tabúes y sobre todo de soluciones concretas. Nos acompaña en este espacio el doctor Álvaro Silva Marcano. Él es médico ginecólogo, también con una amplia experiencia en el manejo integral de la salud femenina. El doctor Álvaro Silva atiende a pacientes desde los 16 años y está especializado en patologías de piso pélvico, área en la que se ha destacado como miembro fundador de la Asociación Latinoamericana de Piso Pélvico. Además, el doctor Álvaro Silva cuenta con formación en ecografía ginecológica y obstétrica, así como un diplomado en endocrinología ginecológica, lo que le permite abordar de manera integral diversas condiciones que afectan a la mujer. Su enfoque, el enfoque combina el diagnóstico preciso con una atención cercana y profesional. Actualmente, el doctor Álvaro Silva forma parte del equipo del Centro Integral de la Mujer de la clínica Clever Salud Rancagua. Saludamos de este momento al doctor Álvaro Silva. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes, gracias por estar en el programa, gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, como decíamos, el tema es tremendamente importante, el que vamos a conversar. Cuando reír o toser ya no es un problema, la cirugía PAD para la incontinencia urinaria femenina. Doctor, para comenzar, a ver si nos puede explicar qué es la incontinencia urinaria femenina y por qué muchas damas, por qué muchas mujeres la normalizan o no consultan a tiempo. Mira, el término de incontinencia de orina, digamos que en términos generales, se refiere a cualquier pérdida involuntaria de orina que puede ocurrir en distintas etapas de la vida de la mujer, descartando condiciones que la pueden ocasionar, como por ejemplo una infección urinaria, y apartando ciertos extremos de la vida, como por ejemplo la primera infancia y la edad preescolar, donde sabemos que puede no haber control de esfínteres, ¿ok? Pero en términos generales, uno pudiese decir que una mujer, desde la niñez tardía, adolescente y adulto mayor, no es normal que tenga escapes involuntarios de pipí a ninguna edad y bajo ninguna circunstancia. Ahora, ¿por qué se normaliza? Yo creo que más que normalizar es un tema de estigma, y ese estigma, desde mi punto de vista, viene dado por un lado por la sociedad, donde se le imponen cosas a la mujer, donde se le dice que es normal que porque esté embarazada pierda pipí, donde se le dice que por tener menopausia o por ser una persona mayor es normal que se le escape el pipí, y también por un tema de algún tipo de vergüenza a hablar sobre temas de la esfera íntima que de alguna manera sí afectan calidad de vida, pero que pocas veces se atreven a decir de forma espontánea. Yo siempre les digo que esto es algo que debería de preguntarse a todas las pacientes, porque hay muchas pacientes que si uno no lo pregunta, no lo dicen, y eso hace que haya un subdiagnóstico de este problema.
En ese sentido, doctor, una evaluación exhaustiva de un especialista como usted puede ayudar a determinar lo que produce la incontinencia. Sí, claro, partiendo del hecho de que existen varios tipos de incontinencia de orina, que sin entrar tanto en detalle hay que entender que los tipos principales son la incontinencia de orina que se asocia a esfuerzos físicos como toser, reír, estornudar, subir y bajar escaleras, saltar, bailar, incluso tener relaciones íntimas, ¿ok? Y que cada vez que hacen ese tipo de actividades que implican hacer fuerza, presentan el escape. Tenemos otros tipos de incontinencia que se llama, por ejemplo, incontinencia de orina de urgencia, que son los escapes que están asociados a que el paciente le dan deseos de hacer pipí y no logra llegar al baño y en el camino se hace. Están las pacientes que tienen pérdidas insensibles o que tienen escapes de orinas durante el sueño, pero una de las más frecuentes, si se quiere llamar de alguna manera, es la que está asociada a los esfuerzos, que es el que de alguna manera el tema que nos trae acá el día de hoy. Claro, como usted bien lo dice, doctor, hay distintos tipos de incontinencia, pero ¿se podría mezclar? ¿Podría haber una incontinencia urinaria mixta, una combinación, digo, de incontinencia, por ejemplo, como usted bien lo decía, de esfuerzo y también incontinencia urinaria por urgencia? Aproximadamente la mitad de las pacientes que tienen escapes de orina tiene incontinencia de orina mixta. Ya, Ahora, lo que sí suele ser es que nunca suele ser o casi nunca suele ser 50-50, para que se entienda. O sea, claro. suele haber siempre un componente que predomina por sobre el otro o que afecta más calidad de vida que otro. Y el identificar eso es súper importante porque no siempre se puede y no siempre se debe resolver ambos componentes al mismo tiempo. Generalmente siempre se busca resolver el que afecta más calidad de vida de primero y así realmente se ve qué tanto afecta el otro componente. Claro, eso que usted dice, doctor Álvaro Silva, es muy importante. El tema de la calidad de vida también afecta, me imagino, usted con su experiencia nos puede decir, la autoestima y la vida social de las mujeres. Por supuesto, hay una asociación demostrada entre incontinencia de orina y, por ejemplo, problemas de salud mental, Claro. porque la paciente con incontinencia de orina suele aislarse socialmente por miedo a tener escapes de orina en público, por miedo a que el entorno sienta que huele a pipí. ¿Okay? Hay pacientes que evitan hacer viajes largos por carretera porque se hacen pipí en el camino. Hay pacientes que dejan de hacer ejercicio y por lo tanto aumentan de peso. Hay pacientes que no tienen intimidad porque les da vergüenza perder pipí durante el acto sexual y terminan incluso perdiendo a sus parejas por este motivo. Entonces, hay una asociación entre incontinencia de orina y fracturas de cadera en adultos mayores porque se levantan en la madrugada apuradas con la luz apagada y se caen y se fracturan. Y entre incontinencia de orina y depresión. ¿Okay? Entonces, la incontinencia, de alguna manera, es el epicentro de una serie de consecuencias en las otras esferas de la salud de la mujer. Efectivamente, estamos conversando con el doctor Álvaro Silva Marcano. Él es médico ginecobstetra, especialista en patología del piso pélvico de la clínica Clever Salud. Doctor, usted al comienzo también habló que puede causar incontinencia urinaria algunas afecciones médicas como las infecciones de las vías urinarias. ¿Eso es recurrente? Sí, es que siempre es importante en pacientes con incontinencia de orina descartar infección urinaria, ¿ok? Ya. Porque la infección urinaria puede tener síntomas muy parecidos a los de una incontinencia, incluso puede haber escapes involuntarios de orina. Y hay pacientes que tienen infecciones urinarias a repetición, que pueden de alguna manera solaparse o cabalgar
con síntomas de incontinencia. Entonces, ante una paciente que tiene estos síntomas, siempre es importante, entre los exámenes de apoyo que uno pide, descartar una infección urinaria. Efectivamente, aquí me preguntan también si el estreñimiento puede causar incontinencia urinaria en las mujeres. Mira, no hay una causa directa de incontinencia de orina, pero sí existen factores de riesgo para padecerla. Y porque la incontinencia de orina, sobre todo la de esfuerzo, tiene que ver con un daño en elementos de soporte del piso pélvico, la mayoría de las veces. Y cualquier factor que dañe esos músculos y elementos de soporte del piso pélvico, a la larga puede ocasionar una incontinencia. Y el estreñimiento es uno de los factores de riesgo por el pujo que deben hacer las personas. Claro. Este aumento constante de presión sobre el piso pélvico puede, junto con otras cosas, contribuir a una aparición de incontinencia, mas no es una causa directa. Perfecto. Doctor, ¿cuándo una paciente pasa de tratamientos conservadores a necesitar una solución quirúrgica? Mira, partiendo del hecho de que una vez que uno evalúa a la paciente, le hace un diagnóstico clínico y a veces se apoya de estudios de paraclínicos y se confirma que tiene una incontinencia de orina de esfuerzo, esta tiene grados de severidad, ¿ok? Y uno en que pueden ser leves, moderadas o severas. Y en incontinencias de orinas leves y moderadas, lo correcto es comentarle a las pacientes que deberían de intentar hacer siempre kinesioterapia de piso pélvico antes de una cirugía. Yo siempre se los comparo con las pacientes que tienen, por ejemplo, lesión del manguito rotador. Claro. Muchas veces le dicen, hagan primero kine y si no mejora, se opera. Las pacientes que sufren de artrosis en las rodillas, le dicen, haga ejercicio, rehabilitación, kine, y si no mejora o el daño es muy severo, se opera. Con la pelvis pasa algo parecido. Claro. Ahora, hay pacientes que en verdad tienen una incontinencia tan severa desde el día 1 que uno las ve, que uno sabe que para ese tipo de pacientes el tratamiento más efectivo que existe es quirúrgico. Perfecto. Y en ese contexto, doctor Álvaro Silva, ¿en qué consiste la cirugía de la cual hablamos al comienzo en el título del tema, esta cirugía PAD, el pago asociado a diagnóstico para la incontinencia urinaria, y qué la hace una alternativa accesible para muchas damas, para muchas mujeres? Mira, como la mayoría de las patologías quirúrgicas, no hay una sola solución, ¿ok? No hay una única solución. Pero lo que sí te puedo decir es que hoy en día, para los casos de incontinencia de orina de esfuerzo severa, en la mayoría de los pacientes, el tratamiento que tiene la mayor efectividad demostrada desde hace más de 2 décadas es una cirugía que consiste en colocar una especie de malla, que de hecho el nombre correcto es sling o cinta o cabestrillo, sí, que es de un material sintético de malla que se coloca debajo de la uretra, que la uretra es el conducto por donde sale la orina desde la vejiga, ¿ok? Porque en la incontinencia de esfuerzo, esa uretra la mayoría de las veces es muy móvil porque se le dañó lo que la sostiene en su sitio, ¿ok? Entonces, al uno colocar esta cinta, esta malla debajo de la uretra, eso le da soporte y no se mueve tanto cuando el paciente tose, ríe o estornuda, y de esa manera se evitan los escapes de pipí. Y esta cirugía, que no, repito, no es la única, tampoco es para todas las pacientes. Hay pacientes en las cuales esta cirugía no es recomendada o derechamente no se puede o no se debe realizar. Pero la gran mayoría de las pacientes con incontinencia de orina de esfuerzo comprobada pueden ser sometidas a esta cirugía, que precisamente por ser la más efectiva actualmente y la que tiene más éxito comprobado a largo plazo hasta ahora,
es la que nosotros en la clínica Clever tenemos bajo la modalidad de bono PAC. Doctor, me consultan si esta cirugía de la cual usted habla es para siempre, se mantiene en el tiempo. Mira, con relación a esa pregunta que es muy interesante, hoy en día todo en medicina se maneja con evidencia científica, es decir, Claro. estudios que avalen la información que uno debe entregar. Y hasta ahora los estudios que se han hecho de seguimiento a más largo plazo es de alrededor de 17 a 20 años, ¿ok? Y se ha comprobado que hay pacientes que tienen ya 17, 20 años de esta cirugía y la malla les sigue funcionando igual de bien que el primer día. Yo he visto pacientes que tienen más de 25 años de haberse operado de una malla y les sigue funcionando bien, como hay pacientes que no. Pero la evidencia dice que es una cirugía que dura al menos 17 a 20 años. O sea, es suficiente, bastante tiempo para estar tranquilo, doctor, ¿cierto? La mujer, la dama, la paciente. Correcto. Doctor, a ver si podemos explicarle a los auditores, a la audiencia, usted lo dijo, a ver si lo podemos repetir, el tipo de pacientes que son candidatas ideales para este procedimiento cubierto por PAD. En términos generales, como diagnóstico, pacientes que tengan incontinencia de orina de esfuerzo comprobada, ¿ok? Clínicamente o con estudios de apoyo, o que tengan incontinencia de orina mixta, pero con predominio del componente de esfuerzo, ¿ok? Eso es como diagnóstico. Ahora, como todo bonopat, hay cierto grupo de pacientes que tienen enfermedades crónicas o condiciones asociadas que evitan que la paciente pueda hacer uso de ese beneficio y por eso hay que acudir a consulta. Así como hay pacientes que derechamente no se les sugiere colocarse materiales de malla, ¿ok? Hay pacientes que tienen ciertas condiciones clínicas donde uno como especialista sabe que no es recomendable colocarse una malla. Entonces el paciente dice, entonces no me puedo operar. No, sí se puede operar, porque ya les dije que hay otras opciones, pero no esta cirugía con este bonopat. Perfecto. Doctor Álvaro Silva, ¿nos puede explicar un poco cómo es la cirugía y también a ver si nos da datos de la recuperación? Y lo otro, otra consulta es si la paciente puede retomar rápidamente su vida cotidiana. La cirugía es una cirugía que se hace por vía vaginal, es mínimamente invasiva, se hace por una herida que mide menos de 2 centímetros, que se hace justo debajo de la uretra. Se introduce una malla por la vagina que atraviesa por detrás del pubis. Es una cirugía que dura, la duración de la cirugía no sobrepasa los 45 minutos. Es una cirugía que cuando todo sale según lo programado es 100% ambulatoria. El mismo día que se opera, el mismo día se va para la casa caminando. ¿Okay? El tiempo de recuperación promedio es de 4 a 6 semanas para que se complete la cicatrización y esa incorporación de la malla al cuerpo de la paciente. Pero eso no es igual a reposo absoluto. La mayoría de estas pacientes a las 2 semanas ya están en óptimas condiciones para irse incorporando a sus actividades. Doctor, respecto a las precauciones antes de la cirugía, una persona, por ejemplo, si es fumadora, tiene algún otro, entre comillas, vicio, tiene que dejarlo, ¿cierto? Tiene que haber una preparación muy exhaustiva. Sí, yo siempre les hablo a los pacientes del éxito, de la tasa de éxito descrita para la cirugía. En términos generales es del 90%. ¿Qué significa esto? Que de cada 10 pacientes que se operan, 9 quedan secas desde el día siguiente, pero este 90% varía dependiendo si la persona tiene condiciones particulares y en ese sentido el tabaquismo es un factor que disminuye el éxito porque afecta, entre otras cosas, la cicatrización. Las enfermedades crónicas como la diabetes descompensada
también afecta la cicatrización, ¿ok? Y hay el sobrepeso y la obesidad también disminuyen un poco el éxito de esta cirugía, ¿ok? Y bueno, en base a esas condiciones que uno identifica cuando tiene a la paciente en la consulta, por lo menos yo lo hago, yo les digo, le hablo de este éxito basal y cómo este éxito se corrige o no si la paciente tiene condiciones que afectan este éxito. Doctor, en el seguimiento después de la cirugía, también me imagino que hay indicaciones, por ejemplo, del cambio o del estilo de vida, también seguir haciendo ejercicios para fortalecer el suelo pélvico. Sí, esto es exactamente igual que un paciente que se opera de una prótesis de rodilla. Ya, Al paciente lo operan de una prótesis de rodilla y cadera y a la semana ya está haciendo kinesioterapia. ya. Entonces, los pacientes que se operan de incontinencia en algún momento en el postoperatorio tienen que hacer rehabilitación de piso pélvico, ¿okay? Y obviamente tienen que, si hay algún factor de riesgo que uno sabe que fue causante del problema, lo debería de corregir después. Porque yo siempre les digo que es como que cuando yo tengo una muralla en mi casa, se me cae la muralla porque un árbol me empuja la muralla. Yo me busco el mejor maestro de la ciudad, el maestro me levanta la muralla nueva y queda perfecta. Pero si el árbol sigue detrás de la muralla, en algún momento me la va a volver a tumbar. ¿Okay? Entonces, si el paciente tiene sobrepeso y no lo corrige, eso nos va a traer problemas. Si el paciente fuma y no deja de fumar, eso nos va a traer problemas, ¿ok? No nos va a traer probablemente ni al mes ni al año, pero en algún momento vamos a tener un problema de nuevo. Doctor, hay una pregunta respecto a los factores de riesgo. ¿Es efectivo que las mujeres tienen más probabilidad de sufrir la incontinencia de esfuerzo? O sea, como le dije, o sea, el punto es que uno de los principales factores de riesgo para la incontinencia de orina de esfuerzo son los partos vaginales, ¿okay? Claro. Y los partos con forceps o los partos de bebés grandes, ¿ok? Entonces, bueno, que es una condición inherente a ser mujer, ¿ok? Claro, Por lo tanto, bajo esa premisa, que es el principal factor demostrado que daña el piso pélvico, obviamente es una patología que se diagnostica más en mujeres que en hombres. Y tiene que ver, otra consulta que nos hacen, si tiene que ver algo la menopausia también en esto de la incontinencia. La menopausia es una condición que aumenta el riesgo por la falta de hormonas que debilita el piso pélvico, ¿okay? Entonces, bajo esa asociación. Y por eso es importante que la mujer en la etapa de menopausia fortalezca el piso pélvico haciendo ejercicio y acuda a sus controles para recibir terapia de menopausia. Claro, y es importante decirle, doctor Álvaro Silva, a la audiencia que esto de la incontinencia urinaria es un problema frecuente y que a menudo, obviamente, a muchas personas le produce vergüenza, pero hay tratamiento, hay cirugía, es decir, la información es vital en este caso. Todas las incontinencias de orina tienen potencialmente un tratamiento. A veces el camino es más corto, a veces el camino es más largo. Hay pacientes que tienen que incluso someterse a varios tratamientos para poder llegar a una solución, pero el primer paso es entender que no es normal perder pipí, ¿okay? Que no es normal ir al baño 10 veces en el día, 5 veces en la noche, que se escape pipí, bueno, pero bueno, no es tanto, es con gotitas y es solamente cuando hago tal y tal cosa. No es normal tener escapes involuntarios de orina. Y si eso ocurre, ojalá se animen a perder esa vergüenza que no es mala, pero eso no significa que se lo tengan que aguantar. Y se atrevan y pidan ayuda. Ese es el primer paso. Todo lo demás se puede solucionar. Claro. Doctor, aquí nos piden reiterar en voz de usted que esto no es una consecuencia inevitable del envejecimiento, ¿cierto? No, esto, si bien es cierto, es más frecuente porque consultan más en edades avanzadas. Hay pacientes de 30 años que tienen incontinencia. Hay pacientes de 25 años que tienen incontinencia, como hay pacientes de 70 que no la tienen. O sea, esto no es un tema de la edad.
Obviamente, mientras más edad tenga una mujer, es más probable que acumule más factores de riesgo. Y mientras más factores de riesgo acumules a lo largo de la vida, más probabilidades hay de que desencadenes el problema. Pero hay pacientes que con 30 años tienen escapes de orina. E igual necesitan ayuda, e igual deben recibir tratamiento. Claro, muy interesante lo que nos dice el doctor Álvaro Silva en este programa, que siempre lo agradecemos, doctor, su participación también respecto a estos temas tan importantes, y volver a reiterarle a las damas, a la audiencia, que hoy viven con esta incontinencia urinaria y creen que es normal o que no tiene solución. Sí tiene solución, la idea es consultar con los especialistas que tiene la clínica Clever Salud, sobre todo en este tema, al doctor Álvaro Silva. Bueno, le dejamos estos segundos para la reflexión final de este tema, doctor. Mi sugerencia, recomendación es que no normalicen, ¿okay? Síntomas que le afecten su calidad de vida, ¿okay? No es ni siquiera el médico, ni la matrona, ni el vecino, ni la vecina, ni la pareja quienes deben decirle cuándo consultar o no. Si usted como mujer tiene pérdidas de orina, independientemente de la cantidad y la frecuencia, y eso le incomoda y le afecta su calidad de vida, consulte para que sea evaluada y le aseguro que se le va a encontrar una solución. Doctor, lo encontramos en la clínica Clever Salud, en el piso número, para toda la gente que sepa. Piso número 7, los días lunes, miércoles y viernes. Lunes, miércoles y viernes, piso número 7, ahí puede encontrar este excelente médico que es el doctor Álvaro Silva Marcano, ginecobstetra, especialista en patología del piso pélvico. Ahí le va a atender divinamente y le va a solucionar el problema. Doctor, le enviamos un abrazo, muchas gracias por este contacto. Gracias a ustedes por la invitación, que tengan buenas tardes. Igualmente. Muy interesante, ¿eh? Siempre aprendemos con los especialistas de la clínica Clever Salud. Esta vez un tema que muchas veces, como lo decíamos, un problema frecuente y que a menudo causa vergüenza comentarlo, pero es una realidad. ¿Tiene solución? La incontinencia urinaria femenina. Ahí, en la clínica Clever Salud, tiene excelentes profesionales que le van a solucionar ese problema que tanto la ha problemado, y que muchas veces, por no tener ahí la información concreta, nos quedamos aquí. Siempre en este programa nosotros le entregamos información fidedigna de todos los especialistas que tiene la clínica Clever Salud, que es medicina inteligente pensada en ti y que está al alcance de todos nosotros, especialmente esta cirugía PAD, pago asociado a diagnóstico, que lo escuchen bien todas las damas, para la incontinencia urinaria femenina. Cuando son casos graves, se necesita cirugía, ahí está la clínica Clever Salud y el doctor Álvaro Silva para atenderla. Lunes, miércoles y viernes en el piso número 7 para encontrarlo.